Tomémonos un tiempo para orar, entreguemos esta jornada en las manos del Señor, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él hablándonos, para que hagamos lo correcto delante del Señor. Oremos. Señor Dios, Rey Santo de los cielos, ante tu presencia en esta mañana, Señor, delante de ti, poderoso Señor Santo, reconociendo que tú estás aquí con nosotros, Señor, porque por tu gracia y tu misericordia hoy podemos estar aquí, Señor. Hoy muchos no lo lograron, Señor Santo, pero tú, Señor Dios, has tenido misericordia de nuestro ser, y por tu bondad, Señor Dios, hoy tenemos libertad. En medio de las circunstancias difíciles, Señor Santo, en medio de los problemas, Dios, en medio del dolor o la angustia, pero tú nos das paz, esperanza en ti, Señor, en tu eternidad. Nos llenas con tu Espíritu Santo para que podamos ver y entender lo que tú tienes para nosotros. Nos llenas de ti, poderoso Dios, para estar en tu presencia y podamos, Señor Dios Santo, entender las situaciones que nos rodean y poder, Señor Dios, obrar conforme a tu voluntad. Oh poderoso Dios Santo, ayúdanos en el día de hoy. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor de los cielos. Llénanos, Señor, háblanos, dirígenos, guíanos, Señor Dios, necesitamos de ti. Gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado que hay muchos problemas, pero que para los muchos problemas es la misma solución. ¿Cuál? Dios. Ante los muchos problemas, muchas dificultades, muchas situaciones difíciles que se puedan presentar en nuestra vida, la respuesta siempre es Dios. Pero que igual nosotros podemos pasar tiempo, mucho tiempo, y seguir nuestra vida igual. Si no hay un cambio importante en nuestro ser, uno puede ir a la iglesia mucho tiempo, le pueden predicar muchos años, y nuestra vida no tener un cambio. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo. Y hemos hablado que nosotros, para poder recibir esa bendición que es el Espíritu Santo, necesitamos definitivamente amar a Dios y hacer su voluntad. Y eso lo veíamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, en el cual veíamos que la diferencia la hace el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos poder buscar la presencia de Dios, acercarnos a Dios de tal manera que realmente deseemos buscarlo, realmente deseemos conocerle. Pero para eso necesitamos conocer su palabra y necesitamos aplicarla. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y si amamos al Señor de verdad, de corazón, y hacemos su voluntad, podemos tener la certeza que recibiremos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo dentro de nosotros podemos avanzar y hacer las cosas con plena libertad. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Si uno lleva tiempo buscando de Dios y siente que todavía le cuesta, que todavía le pesa, es porque sencillamente el Espíritu Santo es la pieza clave que hace falta en esa ecuación. Necesitamos la llenura del Señor. Y pasemos entonces ahora al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer el verso 1. Aquí está hablando Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Dios. Jesús. Porque es que dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿y el Padre? Mire, tan interesante el asunto, porque no dice que Dios es la vid. Dice que el Padre es ¿quién? El labrador. Porque es que Dios hace una obra en nuestra vida a través de ¿quién? De Jesús. Y eso suena obvio, pero es necesario que podamos entender lo que el Señor está hablando en ese contexto.
Porque es que necesitamos identificar que la obra que Dios hace en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer con nosotros y la bendición que Dios quiere darnos y a donde Dios nos quiere llevar y todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, Él lo quiere hacer, pero es a través ¿de quién? De Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es ¿quién? El labrador. Entonces hay que reconocer que es en Él, en Jesús, reconocer a la persona de Jesús en nuestra vida. Y hablábamos que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y eso lo vimos en Juan 14:6. Y entendemos entonces que necesitamos reconocer a Jesús en esas tres dimensiones: camino, verdad y vida, que es lo que hablábamos la vez pasada. ¿Y qué sucede? Cuando reconocemos que Jesús, la persona de Jesús como tal, es el modelo de mi vida, mi modelo a seguir, es el camino, mi vida necesariamente debe tener unos cambios. Pero cuando reconozco también que Jesús es la verdad, entonces debo conocer, aprender, estudiar acerca de Él. Porque ¿qué sucede? Cuando pasamos tiempo yendo a la iglesia y nuestra vida no tiene cambio, nuestra vida sigue igual, no tenemos al Espíritu Santo. Y muchas veces, en vez de estudiar más la palabra, lo que hacemos es estudiarla menos. Porque yo ese pasaje ya lo leí. Esto es lo mismo que dijeron el domingo pasado. Ese versículo ya lo escuché. Eso en la Biblia dice tal cosa y decimos cosas que ni siquiera dice. Y nos alejamos de la verdad. Pero sobre todo, no reconocemos a Jesús como nuestra vida, nuestra fuente, donde reposa nuestra vida, donde reposan nuestros sueños, donde reposan nuestros planes, nuestros anhelos, nuestro día a día. Y como no es Jesús el centro de nuestra vida, entonces sencillamente hacemos como nos parece y muchas veces nos salimos del camino. Y eso suele pasar. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso en la búsqueda de Dios y no nos damos cuenta de en qué paso estamos. Entonces leamos el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El término pámpano, vid, ¿qué es? La planta de la uva. ¿Sí? La planta de la uva es una enredadera que sube por lo que le pongan y al final le colocan como unos techitos y cuelgan los racimos de las uvas para que no se arrastren por el suelo. Esa planta se llama vid. Esa es la vid. Y los pámpanos serían las ramas, ¿sí? Pero uno identifica las ramas como las ramas de los árboles, ¿sí? Porque si miramos la vid es una enredadera, entonces todas esas enredaderas podrían ser ramas. Entonces por eso se le llama pámpanos. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Acá hay una verdad que no podemos ignorar. Hay que llevar fruto. Hay que dar fruto. La planta como tal se siembra. Jesús es la vid. Pero el Padre es el labrador. Y Él está buscando que esas ramas, que esos pámpanos, ¿den qué? Fruto. ¿Y quiénes son los pámpanos? Las ramas, nosotros. ¿Quién debe dar fruto? ¿Jesús o nosotros? ¿El labrador, el Padre o nosotros? Nosotros. Porque ¿qué sucede? Hablemos en el campo natural. El labrador puede ser muy buen labrador, pero ¿quién va a brotar las uvas? La tierra. Las ramas. Tienen que salir de las ramas, ¿sí? Y como es una enredadera, entonces es necesario tener distribuido eso. La rama que no funciona, será cortada. Mire, comienza diciendo el versículo 2, algunos o todo.
todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le pasará? Lo quitará. Posiblemente lo quitará. Algunas veces lo quitará. O todas las veces. Siempre. Ese es el asunto con Dios. Nosotros creemos o queremos creer que Dios hace una excepción conmigo, ¿sí? Que yo no soy tan malo, que yo no soy como fulano, que yo no soy como tal. Entonces posiblemente conmigo no pase así. Mas Dios, al contrario, es totalista. No hace acepción de personas. Para todos hay, para todos es igual. Todos tenemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Todos podemos recibir la salvación. No excluye a ninguno. Ni a Judas. ¿Judas podía ser salvo o no? Mira, pero terrible fue el que lo entregó. Mire, los mismos soldados que azotaron a Jesús podían salvarse. También. El que le clavó la lanza en el costado. También. Tremendo, ¿no? ¿Usted perdonaría a alguien que le dé juguete hasta que le saque sangre a su hijo? Dios santo. Pobrecito, sí, Señor. Mas Dios no hace esas excepciones. Es 100%, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo sucede con lo contrario. Así como Dios tiene misericordia de todos y amor para con todos, hasta el más malo que conozcamos de la historia. Nombremos a alguien, Hitler, terrible. Pero asombrosamente, si ese hombre se arrepintiera y buscara de Dios, lo podría alcanzar y alcanzar salvación. Hablemos de alguien parecido, bueno, no tan parecido, pero que hacía algo parecido. Pablo. Saulo de Tarso perseguía a quienes, al pueblo de Dios. ¿A quién perseguía Hitler? Suena fea la comparación, ¿cierto? No hablemos de eso. Pero mire la conversión de Saulo. Yo me imagino que si Hitler se hubiese convertido, hubiera tenido un ministerio tremendo. Pero qué horrible. Pero hasta para esos personajes habría posibilidad de salvación. Entonces uno dice, bueno, pues si una persona mala se puede arrepentir y salvarse, ¿por qué yo no? Pues claro que también para mí, si yo no soy tan malo como Hitler. Es más, yo no he matado a nadie o a casi nadie. Y creer eso hace que andemos medianamente en la búsqueda de Dios. Como no soy tan malo, lo más probable es que me salve. Como no soy tan malo, lo más probable es que me vaya bien con Dios. Pero su palabra dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Leamos. Lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No es posiblemente. No es a veces. Si no llevas fruto, no estás viviendo una vida en Dios. Si no llevas fruto, no estás viviendo para Dios, aunque parezca. Usted puede levantarse todos los domingos temprano, bañarse, perfumarse, colocarse su mejor traje e ir a la iglesia. Y eso, entrar así como levitando, como flotando al templo. Y aunque parezca que estás buscando de Dios, si no estás dando fruto, no estás en el reino. Porque será ¿qué? Quitado. Entonces, ¿qué es fruto? Porque, no nos asusten así. ¿Qué es fruto? Entonces el término que se utiliza allí es griego. Para los que hablan griego perfectamente, pues les será fácil entenderlo. Yo, como apenas hablo español y mal español, busqué la escritura. Del griego, ¿cómo pronunciará esto? Ni idea, pero aquí dan una idea. Karpos. Como la Biblia no fue escrita en español,
sino en otros idiomas. Inclusive tuvimos la oportunidad que nos leyeran otra versión para entender lo de los pámpanos. Entonces, en griego, el término fruto que se utiliza aquí es karpos, que en definición quiere decir fruto, ya lo sabíamos, ¿no? Pero como fruto que se toma de la planta, arrancado. Pero también puede significar resultado en beneficio, o también descendencia, o también fruto. Entonces, en la palabra de Dios encontramos el término fruto en varias ocasiones y para varios propósitos. Lo usual de fruto es utilizarlo como resultado. Y vamos a ver cómo. Porque todo aquel que no lleva fruto, lo quitará. Entonces, uno de los frutos en los que se nombra la palabra de Dios son los bienes. El fruto de la tierra, el fruto de los árboles, ¿sí? El sustento, las cosechas, se utiliza el término fruto. Y esos son los bienes. ¿Será eso a lo que os refería Jesús en ese momento? Y el que no tenga bienes será echado. ¿O será más bien cosas más espirituales? Le pregunto, ¿qué bienes te llevas tú cuando partas de este mundo? Nada, ¿cierto? Gente con muchísimas riquezas, como los faraones, fueron enterrados con su esposa o con sus esposas, con sus joyas. Les construyeron una casa, pirámides, para sepultarlos. ¿Se las llevaron? Qué tristeza para las esposas de estos personajes. Nada, inclusive los encuentran hoy en día. Pero fruto también hace referencia al fruto de arrepentimiento. Busquemos eso. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Las manzanas, las peras, las naranjas, los bienes. Aquí estamos en el contexto de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está predicando en el Jordán, ¿cierto? Hablándole a la gente. Pero llega un momento en el que él les está explicando que es necesario buscar de Dios, acercarse a Dios, hacer su voluntad, corregir nuestro estilo de vida. Y llegan unos personajes y él les dice unas palabritas relativamente duras. Vamos desde el verso 7. Dice, al ver él, aquí es Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía dulcemente? Generación de víboras. Con toda sutileza, ¿no? Todo el decoro, toda la diplomacia. Generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan estaba predicando el evangelio del reino de los cielos, que nos arrepintiéramos de nuestras malas acciones, que nos convirtiéramos y ahí sí bautizarse. Pero llegaba un pueblo sin ningún arrepentimiento y sin ningún cambio a bautizarse, pensando que con el solo hecho de sumergirse en las aguas, sus pecados y su vida iba a cambiar. Y no era así. Generación de víboras le llama Juan. Les llama la atención. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, algunos, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto es cortado y ¿qué? Y echado en el fuego. Frutos de arrepentimiento. Porque no es solamente que yo diga, uy, sí, me arrepiento y bote lagrimitas. Es que realmente hay un cambio en mi vida. De nada me sirve a mí decir que me arrepiento de algo
si sencillamente en mi corazón no hay un cambio, si realmente no estoy demostrando que soy dispuesto a cambiar, si realmente no estoy avanzando hacia corregir lo que hago mal. Es decir, yo debo hacer cosas que muestren y demuestren, sobre todo a mí mismo, que sí quiero cambiar, que sí quiero corregir. Por ejemplo, tengo un problema de drogas y tengo que dejar las drogas porque eso me va a matar y estoy arrepentido. Señor, ayúdame a dejar los vicios o lo que sea, pero voy a guardar este paquetico debajo de la cama por si acaso. ¿Esos serán frutos de arrepentimiento? Pero si se arrodilla y llora, ¿esos serán frutos de arrepentimiento? Y si se da azotes y se golpea, ¿esos serán frutos de arrepentimiento? ¿No será más fruto del arrepentimiento coger eso y botarlo? ¿No será más fruto del arrepentimiento alejarse del sitio o de las personas que lo pueden llevar a pecar? Sí. Es necesario los frutos del arrepentimiento. Entonces, si no llevamos fruto, ¿qué pasará? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y ¿qué? Y echado en el fuego. Y eso por dar un ejemplo. No es que me gustan unas películas que nadie debe ver, pero yo las guardo por si acaso. ¿Serán frutos de arrepentimiento, hermanos? Entonces, ese es uno de los frutos que debemos dar. Tenga la certeza que si usted está muy arrepentido y llora y bota lágrimas, pero no da frutos de arrepentimiento, no lo está haciendo. Porque el diablo, en cambio, sí está listo para engañarte, seducirte y volverte a hacer caer. Y en esas resbaladas es que nos perdemos. Echamos para atrás y hasta ahí llegamos. Yo estoy arrepentido de mi mala vida, entonces voy a empezar a buscar de Dios, voy a congregarme, pero este domingo es la final del torneo de no sé qué cosa, entonces toca el siguiente domingo. Pero para el siguiente domingo ya está el Tour de Francia, el Giro de Italia, la final de la Champions. ¿Será que el deporte es malo, hermanos? No. Lo malo es que uno le dé el primer lugar por encima de Dios. Entonces, frutos de arrepentimiento. Pero hay otros frutos que conocemos mucho, que se encuentran en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y verso 23. Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y de ese tema podríamos hablar mucho tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo no nos da. Pero son frutos que debemos dar. Solamente enumerémoslos: amor, gozo, paz, paciencia. 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 ¿Sí estamos dando esos frutos, hermanos? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios mío. Son frutos que debemos dar. Porque si no damos fruto, ¿qué pasará? Afuera. Es muy importante que podamos entender que el Señor nos está llamando a dar frutos. Entonces ya tenemos los frutos del arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo, y hay más frutos. ¿Cómo así hay más? Sí hay más. Frutos de justicia. Los frutos de justicia es el resultado de soportar la corrección en paz. Porque uno puede soportar la corrección, pero con mucha rabia. ¿Sí? Como el hijo que es rebelde y le dan un barazo en las costillas y sigue más molesto. Y en el segundo, más molesto. Eso es soportar. Pero cuando es la corrección de parte de Dios, nos toca diferente, porque Dios sí sabe cómo aprendemos nosotros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer del verso 7 al 11. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
¿Cómo a qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque es que miremos, sobre todo hoy en día, las familias están constituidas por los hijos de ella, los hijos de él y los hijos nuestros. Ya no es mi hija, sino la hija de mi esposa. O el hijo de mi esposo. Porque son familias reconstruidas o reconstituidas, como es el término que se dice. Fue una pareja, se separaron, quedaron los hijos volando. Pasaron a un lado o al otro. Y esta persona se conoce con esta que pasa la misma situación. Y vaya, corrija el hijo de la esposa. O corrija la hija del esposo. ¿Por qué? Porque tiene otra familia aparte y eso es un lío tenaz. ¿Cuál es la recomendación de Dios? Que inclusive lleguen vírgenes al matrimonio y los hijos sean de ambos. Porque así sí se puede tomar correcciones y decisiones juntos. Pero con esas familias de ahora, inclusive hay gente y familias que tienen, este es el hijo de fulano, y este es el hijo de sutano, y este es el de perencejo, y estos son los nuestros. Tremendo. Un papá para cada hijo, en una misma familia. Complicado, muy complicado. Por eso el Señor dice que si soportar la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y ahí es donde se pone complicado el asunto. Que nosotros queremos también en la vida espiritual ser hijos de Dios para recibir las bendiciones. Pero ser hijos del mundo para hacer lo que queremos. Entonces, ten la certeza que si estás buscando de Dios, Dios te va a adoptar como hijo, pero entonces debe corregirte o no debe corregirte. Hablemos de los hijos de la casa. Si tu hijo está aquí y es tu hijo, pero resulta que tienes el hijo de otro hijo, el hijo de otro, es necesario que ambos tengan la misma conducta. Yo no le puedo permitir a este que haga unas cosas y a este no. O permitirle a este y corregirle y este que haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque el uno es ejemplo del otro. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos ¿a quién? A Jesús, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. Por eso nuestra conducta como hijos de Dios debe parecerse a la de Jesús. Y yo no puedo permitir que si adopto un hijo y ese hijo quiere hacer lo que quiere, sencillamente haga lo que quiere. ¿Por qué? Porque va a ser también influencia para el otro o los otros y se convierte en un lío. En el reino de los cielos sucede igual. Nosotros sencillamente debemos seguir las normas que Dios establece porque estamos bajo su autoridad. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El término suena bien feo, pero hace referencia a los hijos que no tienen papá. Todos somos hijos, pero algunos no son reconocidos. No hay quien les brinde autoridad, ni acompañamiento, ni disciplina, ni nada. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí hace referencia a los papás. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que lo castiguen? A nadie, ni al que se porta mal. Inclusive hay gente que se porta mal y sabe que lo van a castigar, pero aún así lo hace. Me van a regañar otra vez, pero no me importa. Lo volveré a hacer. Tenaz.
Tenaz. Exacto, ese término es soberbio. Como el que ha ido a la cárcel y sabe que va a volver, y sabe que va a volver, y cuando salga sabe que va a volver, y así. Pero nadie quiere la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible ¿de qué? De justicia, fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros cometemos un error delante de Dios, necesitamos reconocer que definitivamente Dios va a hacer justicia. Que Dios tiene misericordia y hace que no duela mucho. Que Dios tiene amor para con nosotros y nos perdona algunas cosas. Pero los resultados de eso muchas veces son dolorosos y hay que sufrirlos. Por ejemplo, si una persona comete un crimen y lo atrapa la policía, si Dios tiene misericordia, ¿va a la cárcel o no va a la cárcel? Va a la cárcel. Si se arrepiente, Dios lo perdona, pero va a la cárcel. Que espera que en la cárcel le vaya bien. Mejor no, pero hay muchas posibilidades. Entonces, esa justicia va a obrar en la vida del que comete un error. Yo cometí el error de poner los ojos en esta muchacha y no en mi esposa. Entonces, en la casa va a haber un problemonón. Que si yo me arrepiento, Dios me perdona, y si soluciono el problema, se soluciona. Pero el problema está ahí. Que si un muchacho, el hijo le roba los vueltos a la mamá o le mete la mano en el bolso para sacarle las monedas, va a tener consecuencias, ¿sí? Se puede arrepentir y ser perdonado por Dios, pero hay consecuencias. El asunto está en que los frutos de justicia hacen referencia a cuando yo acepto que cometí un error y acepto que Dios me corrija, pero con paz en mi corazón, previendo que eso va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, que eso va a corregir mi conducta, que eso es parte de lo que se sembró, eso es un fruto que voy a cosechar en la corrección de mi vida delante de Dios. Que si antes de conocer de Dios cometí muchos errores, muy seguramente a estas alturas todavía esté pagando por esos errores, pero que yo pueda tener paz en mi corazón de que los acepto, porque eso van a ser frutos de justicia. Eso es corregir nuestra conducta. Pero veamos otro fruto: las almas, las personas también son llamadas fruto en la palabra de Dios. Y hay un ejemplo que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 16, el verso 5. Romanos 16 es un texto lleno de nombres bonitos, como para colocarle a nuestros nietos. Allí el apóstol saluda a uno y a otro por su nombre, pero entonces permítame leer este versículo, Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ese nombre de Epeneto, tan bonito. No sé si alguno aquí se llama Epeneto, ¿no? Igual se llama así, hermanos, son frutos de justicia, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En la palabra de Dios hay nombres bastante complejos, ¿sí? Muchos se usan y no suenan raro. Juan, Jesús, María, nombres súper comunes. Ana, Pedro, muchos. Pero hay nombres que... Pero en este caso habla de una persona que se llama Epeneto, amado mío, que es el primer ¿qué? Fruto de Acaya. Acaya es una región, una iglesia. Es el primer fruto de la iglesia de Acaya. ¿Para quién? Para Cristo. Ese también es un fruto. Cuando dice que es el primer fruto de Acaya para Cristo, ¿a qué se referirá? A una persona que se convierte de su mala vida y empieza a buscar de Dios. Una persona que se convierte al Señor.
Porque es que uno dice, yo no soy tan malo para convertirme. Pero es que nuestra vida tiene que pasar a ser espiritual. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Cuando una persona puede abrir sus ojos espirituales, es un milagro, hermanos. Y es un fruto que nosotros también debemos dar en esa lista de frutos. Porque si no damos frutos, ¿qué pasa? Cortados y para afuera. Entonces miremos que hay bastantes frutos. Pero en el contexto del término griego también habla de descendencia. El término karpos habla de descendencia y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el ¿qué? El fruto de tu vientre. Ese fruto de tu vientre se refiere al hijo. En este caso, ¿a quién? A Jesús. La pregunta es entonces, dentro de los frutos que debemos darle a Dios, ¿es tener muchos hijos? No. O sea que si no tiene hijos, ¿será echado fuera? No. Lo que sí es que si sí tiene hijos, esa es tu responsabilidad, presentar esos hijos ante Dios, sean suyos o sean prestados, o sean espirituales, como los frutos de Acaya, epeneto. Nosotros debemos ante el Señor la responsabilidad de llevar frutos, y dentro de los frutos espirituales están los hijos espirituales, la descendencia. De nada me sirve a mí ser el cristiano más cristiano, vivir en santidad, oración, ayuno, vigilia, y vivir por allá en la montaña donde nadie me encuentre y nadie me vea. ¿Por qué? Porque no estoy dando de estos frutos. Puedo tener frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, ¿sí? Frutos del Espíritu Santo, pero no estoy haciendo un cambio en la gente, en las personas que me rodean, en mi pueblo, en mi región. ¿De qué le sirve tener tanta espiritualidad si no la comparte con nadie? Es como los bienes materiales. ¿De qué le sirve tener millones y millones y millones si los tiene en billetes arrumados en un cuarto o en una caja fuerte? ¿De qué sirve la plata encerrada en una caja fuerte? Para que se llene de polilla. ¿Cuánta gente no ha enterrado tesoros y se le pudre cuando los va a abrir papel picado? Lo mismo sucede con lo espiritual, hermano. Lo material y lo espiritual se parecen mucho. Nosotros necesitamos dar frutos espirituales, almas para Cristo, predicarle a otros, enseñarle a otros. Pero es que llevo toda la vida enseñándole a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mí. Pues predíquele a alguien más. Porque si él no avanza, habrá descendencia por otro lugar. Porque ¿qué sucede? Si tú le predicas a otra persona, puede que esa persona termine por predicarle a tu hijo y a tu hija y suceda lo que estamos esperando. Pero si uno se centra en una sola persona y pasan los meses y los años de los años y la persona no avanza y yo gasto mi tiempo, mis fuerzas, mi energía, solamente una persona, no estoy avanzando, no estoy dando fruto. Porque yo quiero que el racimo de uvas tenga varias uvas, no esta uvita, ¿sí? Imagínense el labrador. Es que aquí tengo un pámpano, pero estoy esperando que me bote es esta uva, esta específicamente. No, ¿cierto? Y menos en este tiempo que los días se están acortando. Hermanos, se acabó mayo también. Ya arrancamos junio, mitad de año, de otro año raro. Pero el tiempo va avanzando muy rápido. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 15. Y leamos el verso 2, otra vez. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo
para que lleve más fruto. Hermano, entonces, ¿será que estamos dando demasiados frutos que ya nos toca detenernos? Porque al que da fruto, el Señor lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que dé más frutos. Si sus hijos se convierten al Señor, ¿eso sería para bien o para mal? Hermano, ¿usted descansaría por fin? Si mis hijos ya se convierten al Señor, todo es paz y felicidad. Ya oramos por los nietos, o por los sobrinos, o por los primos, o por los tíos. Más facilito, ¿cierto? No pesa tanto. Entonces mire que Dios quiere que demos fruto para bien de Él o para el bien de nosotros. De nosotros mismos. Así que es necesario que demos frutos para el Señor. Y no nos perdamos de vista. Porque es que eso es lo que pasa, le dejamos pasar el tiempo y nos damos cuenta que nuestra vida no cambia, que tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos agarrones, las mismas tristezas, las mismas lágrimas. Y es porque sencillamente no estamos dando fruto. Y si no damos fruto, hermano, seremos quitados. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Démosle gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de estar delante de su presencia y buscar su amor y su gracia. Oh Señor Dios de los cielos, Rey Santo y Eterno, ante tu presencia estamos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de dar fruto. Y vemos, Señor, que ese fruto es el resultado para varias áreas de nuestra vida, Señor. Que demos frutos de arrepentimiento, Señor Dios Santo. Que demos frutos de justicia. Que demos frutos del Espíritu Santo. Que demos fruto en las personas, las almas que se convierten a Cristo, Señor. Que también nuestra descendencia sea un fruto delante de ti. Oh Señor, incluso tengamos frutos en bienes materiales, Señor. Porque todas esas cosas, esos frutos, tú los diseñaste para bendición de nosotros, Señor. Para que nos sea de bienestar, nos sea de bendición a nosotros y a nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, a que andemos conforme a ti, Señor de los cielos, y nos demos cuenta que si no estamos dando fruto, seremos cortados y echados fuera. Oh Señor Santo, que nos demos cuenta que si no estamos dando fruto, nosotros mismos somos los que vamos a sufrir, y nuestra descendencia y nuestra generación. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros podamos, Señor, reconocer, Rey de los cielos, que necesitamos dar fruto de parte tuya. Y dejemos de pensar en nosotros mismos, en nuestras propias cosas, en nuestros propios planes egoístas, en nuestras propias estructuras, Señor, y empecemos a acomodar nuestro ser, nuestra vida, moldearlo en tus manos, Señor, en tus planes, en tus proyectos que son bendición para nuestra vida, que le demos prioridad a tus planes en nosotros, porque tú los diseñas para bendición de nuestro ser, para bendición de nuestra vida.